Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo les va? Bien, todo bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Hola, profe. ¿Cómo vienen? Bien, creo. Y venimos. Si le metemos patas y llega. Ya está, con esto ya terminan. Bueno, a medida que van apareciendo los vamos incorporando de nuevo. No sé qué es lo que prefieren ustedes, si que yo desarrolle temas así al voleo, si quieren ir directo al grano y hacerme preguntas concretas. Yo prefiero preguntas. Y por mí también. Y va a ser más fácil para organizarnos también, para no colgarme hablando de cualquier cosa. Lo que sí, vamos por orden cronológico. Vemos primero la del 49, después la del 57, 72 y 94. ¿Les parece? Profe. Sí. Entonces, bien, vamos a los que recién se incorporan, vamos a hacer así. Vamos a desarrollar por orden cronológico, el 49, 57, 72, 94, y nos vamos manejando con las preguntas que ustedes quieran hacerme, para yo no irme por las ramas hablando de cualquier tema, y que verdaderamente les sirva como repaso esto. Creo que Carlos les dejó una guía, ¿verdad? Sí. Con 285 millones de puntos, seguro. No, profe, son 55 solamente. Qué personaje que es, por favor. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos con la Constitución del 49. ¿Qué quieren ver de la Constitución del 49? Contexto histórico, el peronismo en el gobierno y sus reformas sociales. Porque eso, por ejemplo, en el programa no lo especificaba, pero yo después de que estudié el programa me puse a ver la guía y no, quería más o menos profundizar en eso. Digamos que con lo que dimos para el desarrollo del temario nuestro alcanza y sobra. Claro, profe, pero no sé, viste, Marucci, qué sé yo. No dice nada distinto a lo que digo yo. ¿Qué les iba a decir? Para el contexto histórico hay que ubicarlo también, relacionarlo directamente con el constitucionalismo social. Porque recuerden ustedes que la Constitución del 49 marca el ingreso de la Argentina a un nuevo paradigma constitucional. Paradigma que se impone luego de la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto que el constitucionalismo social en sí mismo lo que hace no es negar el constitucionalismo liberal, sino que lo completa y complementa. Y que sobre su base se moldea un nuevo orden estatal. En este sentido, lo que se marca es la incorporación de una nueva categoría de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, y también de aquel liberalismo absoluto que planteaba el constitucionalismo liberal, pasamos a la función social de los derechos, principalmente del derecho de propiedad. Y también pasamos de un Estado que no hace, de un Estado que solamente tiene que abstenerse de avanzar sobre los derechos individuales, a un Estado que hace, a un Estado que promueve y a un Estado que regula, a un Estado que interviene en las relaciones económicas. ¿Y esto cómo se relaciona con lo que nosotros hemos visto de la primera presidencia de Perón? Ya hemos visto que en primer lugar, durante el periodo de facto que va del 43 al 46, se dicta una frondosa legislación de carácter social, con el surgimiento de nuevos convenios colectivos de trabajo, con la sanción del Estatuto del Peón de Campo, con la nacionalización del Banco Central, esa es una medida de intervencionismo económico, nacionalizar la banca, la creación del salario anual complementario, la creación del fuero laboral como nuevo
o fuero del Poder Judicial para solucionar los conflictos entre trabajo y capital. Y ya a partir del 4 de junio del 46, durante la presidencia de Perón, muchas de esas medidas de facto son ratificadas por el Congreso de la Nación mediante leyes, y a ello tenemos que agregar también el proceso de nacionalizaciones que se dará durante el gobierno de Perón. Hemos visto que el Estado tenía el monopolio del comercio exterior a través del IAPI, el proceso de nacionalización de los ferrocarriles, los proyectos para nacionalizar los recursos naturales, que se va a ver plasmado en el texto constitucional, la subdivisión de la tierra y lo que define prácticamente el constitucionalismo social, la función social de la propiedad. Eso es lo central del constitucionalismo social, que tiene sus primeras expresiones normativas antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, con la Constitución Mexicana de 1917, y con un larguísimo artículo 37 que regula el derecho de propiedad, y la Constitución Alemana de 1919. Y luego cobra su auge universal con las constituciones europeas de posguerra, la de la Cuarta República Francesa del 46, la Constitución Italiana del 47, la Ley Fundamental de Bonn del 49, es decir, la Constitución de la República Federal de Alemania. Y obviamente en ese contexto es donde se inserta el constitucionalismo social en la Argentina. Es decir, el modelo de Estado interventor, de Estado regulador y de bienestar no es un invento del peronismo, sino que es un fenómeno de carácter mundial, que en la Argentina lo encarna obviamente el peronismo con características propias, con características argentinas. Porque recuerden también ustedes que el constitucionalismo social tiene varias vertientes ideológicas. En primer lugar tenemos las doctrinas socialdemócratas europeas, que emanan principalmente de la Segunda Internacional Socialista, dominada por Bernstein, la doctrina social de la Iglesia Católica, de la mano de las dos grandes encíclicas papales, la de León XIII en 1891, la Rerum Novarum, y la Quadragesimo Anno de 1931, y también lo que se vio plasmado más que nada en los Estados Unidos con el New Deal de Roosevelt, lo que fueron las políticas keynesianas, lo que yo denomino el neoliberalismo de carácter keynesiano. No se reniega de la economía de mercado, pero hay una fuerte presencia del Estado como motor de la economía. No, ese es el contexto en el cual se inserta la Constitución del 49. Obviamente, el peronismo y principalmente el mentor intelectual de la Constitución del 49, que es el doctor Sampay, se recuesta más hacia lo que es la doctrina social de la Iglesia que hacia las doctrinas europeas, inglesas o norteamericanas en esto. Sin duda, Sampay, primero era un tipo de una filiación filosófica tomista o neotomista, es decir, siguiendo las enseñanzas de justicia distributiva de Santo Tomás. Por eso también le da tanto auge a la familia como célula básica de la sociedad en el texto constitucional. Y tiene como fuente, si se quiere, la Constitución Republicana Española del año 31, la Constitución Italiana, España, Italia, dos naciones católicas, y también la Constitución Irlandesa de 1937, otra nación católica de Europa, Irlanda. O sea, que en este sentido la Constitución del 49 se recuesta más hacia la doctrina social de la Iglesia que hacia el socialismo o el keynesianismo. Ese es el contexto en el cual se ubica el texto del 49. Y por otro lado tenemos la siguiente cuestión. Muchas de las medidas económicas, y por el porqué de la reforma, muchas de las medidas económicas del peronismo chocaban abiertamente con la vieja constitución de cuño liberal del 53-60. Que esto no es novedoso, porque por ejemplo los Estados Unidos sufrieron un proceso similar con el intervencionismo de la época de Roosevelt. Los norteamericanos lo solucionaron de otra manera, porque ellos tienen prácticamente dos líneas interpretativas de la Constitución, una conservadora y una dinámica. La conservadora es literal, interpreta literalmente lo que dice la Constitución, pero después también tienen una corriente de interpretación dinámica por la cual la Constitución se va adaptando a los distintos tiempos. Lo que hizo Roosevelt en los Estados Unidos fue modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia, y lo que antes la Corte le bochaba, se lo empezó a aceptar. Acá directamente decidió irse por el camino de plasmar constitucionalmente este nuevo modelo de Estado y este nuevo modelo de derechos.
Profe, yo tenía una pregunta. ¿Mm? Nada, quería que me expliques, por favor, cuando se sanciona la ley 13.233 de la necesidad de la reforma de la Constitución, no entiendo por qué cuando van a la Convención Constituyente el radicalismo le dice, tipo, sí entiendo, ¿no? Como que dicen que esta convención es nula, como que la tienen que disolver porque están violando el artículo 30, pero no entiendo el que le contesta por qué, tipo, como no entiendo qué argumentos le da como para que no sé cómo decirlo, para que no se disuelva. Lo que tenemos que ver acá, ahí les pongo el gráfico para que vean, lo que va a atacar la oposición, principalmente el radicalismo, en la voz de Moisés Levenson, que era el miembro informante de la minoría, ¿por qué sostienen que se viola el artículo 30? Entonces, lo que va a plantear el radicalismo es atacar cuál es la naturaleza jurídica del acto preconstituyente que emana del Congreso de la Nación. Nosotros lo que sabemos, de acuerdo al artículo 30, es que esta Constitución puede ser reformada en el todo o en cualquiera de sus partes, pero corresponde al Congreso declarar la necesidad de la reforma mediante los 2/3. Entonces, ¿el radicalismo en qué va a ser eje? ¿O cuál es la naturaleza jurídica de esa declaración? ¿Es una ley o es otra cosa? Para el radicalismo no era una declaración. Exactamente. Y por eso dice que no era necesario seguir el procedimiento formal para la sanción y promulgación de la ley. Por eso, entonces, lo que tenemos que ver es lo siguiente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del acto preconstituyente del Congreso? ¿Es una ley o es otra cosa? Si es una ley, yo tengo que seguir el procedimiento constitucional para la formación y sanción de la ley. Ahora, si jurídica y ontológicamente es otra cosa, no estoy atado a fórmula jurídica alguna. Entonces, claro, el radicalismo que ve, en el Congreso tiene minoría, si sigue el procedimiento para la formación y sanción de la ley, pierde. O mejor dicho, ya había perdido. Entonces, lo que ataca es la naturaleza jurídica. Miren, no es una ley, es otra cosa. ¿Y por qué dicen esto? ¿Cuál es el fundamento? Dice, primero, el constituyente lo que quiso es darle la máxima libertad posible al Congreso de la Nación a la hora de plantear la necesidad de la reforma. Por lo tanto, no tiene ninguna forma jurídica preestablecida. Y la otra cuestión es, en ningún lugar el artículo 30 dice que puede intervenir el Poder Ejecutivo en el procedimiento de declaración de la reforma. ¿Por qué dicen esto? Porque si fuera una ley, el presidente podría proponer el proyecto de ley, o inclusive el presidente podría vetarla. En consecuencia, no es una ley. En cambio, si fuera una ley, hay que seguir el procedimiento constitucional, la puede promulgar el Poder Ejecutivo y la puede vetar. Entonces, lo que dice la UCR, miren, no es una ley, es otra cosa. El espíritu del constituyente fue dotar de amplia libertad al Congreso. ¿Bien? Por lo tanto, no tiene que participar el Poder Ejecutivo. Entonces, como no es una ley, y como debo de generar un amplio consenso, los 2/3 los tengo que computar sobre el total. Porque no tengo nada. A ver, con lo cual yo pregunto, bueno, ¿cómo hace el Congreso para declarar? Que se paran los diputados y las senadoras en la plaza y dicen, declaramos que es necesario reformar la Constitución. No, ¿cómo se expide el Congreso de la Nación? A través de leyes. ¿El Poder Ejecutivo cómo se expresa? A través de decretos. ¿El Poder Judicial cómo se expresa? A través de sentencias. Y sí, necesariamente el Congreso tiene que dictar una ley. No puede manifestarse de otro modo el Congreso. Por eso después es tan concreta la respuesta de Berras-Montín. Que esto, una aclaración, para los que tienen alguna versión vieja de mi trabajo, no me acuerdo cuál es la que está subida, yo digo que fue Sampay el que contestó. Ya Carlos les habrá aclarado que fue Berras-Montín, ¿verdad? Ah, eso te iba a preguntar, profe, porque estoy muy confundida. Sí, no, fue Berras-Montín. Por eso, lo que sí me avivé antes de subirle el PowerPoint fue de cambiarlo en el PowerPoint, porque yo seguía con esto que Coso lo hice hace tiempo.
¿Qué es lo que entonces? Para el radicalismo no es una ley, no tiene un mecanismo jurídico preestablecido y como no hay ninguna norma preestablecida para sancionar esa declaración, los 2/3 se tienen que computar sobre el total. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Levenson? Como no se respetó entonces la letra y el espíritu del artículo 30, la ley es inconstitucional, la convención es nula y todos los actos ejecutados en su consecuencia también lo son. ¿Qué es lo que le va a contestar el peronismo? Miren, en primer lugar, lo que plantean con respecto a la posible participación del Poder Ejecutivo es una cuestión abstracta. Porque el Poder Ejecutivo no presentó el proyecto, el Poder Ejecutivo no la vetó, en consecuencia están discutiendo el sexo de los ángeles. Es algo teórico lo que están planteando porque no se dio en el caso concreto. Y como saben ustedes, como ya lo hemos visto, para tener un caso constitucional tiene que haber una discusión jurídica concreta. O acá, ni el Poder Ejecutivo vetó, ni el Poder Ejecutivo presentó un proyecto. Es una cuestión teórica. Esto es abstracto. ¿Qué es lo que dicen? Miren, lo que les acabo de decir yo por ahí burdamente. El Congreso, muchas de sus atribuciones se ejercen por declaración. ¿Y cómo se formula esa declaración? Por ley. Ejemplo, ¿qué dice el artículo 23 de la Constitución? En caso de conmoción interior o ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de las autoridades creadas por esta Constitución, podrá declararse en estado de sitio una o más lugares del territorio argentino. ¿Y cómo hace el Congreso para declarar el estado de sitio? Dicta una ley. Cuando elegimos presidente, el Congreso debe aprobar el escrutinio. ¿Y cómo se proclama el escrutinio? Por una ley que aprueba el escrutinio. Y así podríamos de sostener muchas otras atribuciones. Más allá de que ¿cuál es la naturaleza jurídica entonces de esa declaración que debe emanar del Congreso? Es una ley. Y como es una ley, tengo que seguir el procedimiento jurídico establecido por la Constitución para la formación y sanción de la ley. Pero a su vez también el peronismo apeló a la experiencia histórica. Y ustedes ya lo vieron para el parcial anterior. Más allá del proceso de San José de Flores y de Paraná, ¿cómo se declaró o cómo se llamó a la Convención Constituyente de 1860? Por la Ley 234 de la Confederación. Ya hemos visto que para 1866 el Congreso dictó las leyes 171 y 172. Hemos visto en el complejo proceso de la federalización de Buenos Aires que si la provincia no cedía a la ciudad para ser capital, el Congreso había sancionado la Ley 1030 que declaraba la necesidad de la reforma del artículo 13. Y lo propio ocurre para la reforma de 1898. Se declara la necesidad de la reforma a través de la Ley 3507. Entonces, todas las veces que se reformó o se intentó reformar la Constitución, ¿cómo declaró esa necesidad del Congreso? Por una ley. Con lo cual, la experiencia histórica también afirmaba que esa declaración de la que habla el artículo 30 tiene que ser una ley. Ahora bien, estando claro que es una ley, ¿cuál es el procedimiento entonces para sancionarla? ¿Qué es lo primero que tengo que tener para sancionar una ley? ¿Qué les parece? ¿Un proyecto de ley? Sí, pero al margen de eso, ¿qué Los tengo 2/3 del Congreso. Los 2/3 son para algunas cosas. Por regla general, ¿qué tengo que tener para que el Congreso sesione? Quórum. Quórum, exactamente, quórum. Porque, y acá viene la cuestión, el artículo 30, ¿qué es lo que dice? Al menos con las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara. Entonces, yo lo que tengo que ver es cuándo tengo constituida la Cámara, ya sea la de diputados o la de senadores. ¿Cuándo hay Cámara? ¿La Cámara es un ente abstracto? Cuando hay la mitad más uno. Déjenme terminar. ¿La Cámara es un ente abstracto compuesto de ausentes y de presentes?
o la Cámara existe jurídicamente hablando cuando tiene los requisitos necesarios para sesionar. Es decir, ¿puede darse lo que había ocurrido en el 80 precisamente, que una parte de la Cámara estaba en Buenos Aires y la otra parte de la Cámara en Belgrano? Y fíjense cómo una minoría compelió a la mayoría en aquel entonces. Y la que valió fue la que sesionó en minoría y convocó a que vinieran a dar quórum los que se habían quedado en Buenos Aires. Bueno, entonces, para que yo tenga quórum, ¿qué tengo que tener entonces? La mitad más uno de sus miembros, como me dijeron recién. Si yo tengo la mitad más uno de los miembros, tengo el quórum. Si tengo constituida la Cámara. Es decir, que cuando el artículo 30 nos dice 2/3 al menos de cada Cámara, ¿cuándo tengo Cámara? Cuando tengo quórum. La Cámara está constituida cuando tengo quórum, y sobre ese quórum es que yo debo computar los 2/3. ¿Y por qué sostenemos esto? Acá se los pongo. La regla general es que el quórum es la mitad más uno de los miembros, artículo 56 de la vieja Constitución, salvo que la Constitución me pidiera un quórum especial para algún proyecto de ley. ¿El artículo 30 me pide algún quórum especial? No. No. Por lo tanto, para tratar el proyecto de declaración de la necesidad de la reforma, es el quórum ordinario, la mitad más uno. Por lo tanto, ¿cuándo tengo constituida la Cámara? Cuando tengo quórum. Y sobre ese quórum es que yo debo computar los 2/3 de los miembros. No puede haber una Cámara de presentes y una Cámara de ausentes. La única Cámara constitucionalmente formada o constituida para llevar a cabo su tarea es aquella que está en condiciones de sesionar. ¿Y cuándo está en condiciones de sesionar? Cuando tiene quórum. Por lo tanto, los 2/3 los tengo que computar sobre ese quórum. Por eso les pongo acá. ¿Cuándo existe el número de miembros necesarios? ¿Cuándo hay quórum? Cuando existe el número de miembros necesarios para sesionar. Es decir, cuando los legisladores están presentes. Y si la Constitución no me exige un quórum extraordinario, rigen el quórum común, la mitad más uno de sus miembros. Sobre esa mayoría se deben computar los 2/3. Y esto, el peronismo, ¿en qué lo fundó? Acá se los pongo bien gráficos para que no se confundan. 2/3 de cada Cámara equivale a 2/3 del quórum o de los miembros presentes para sesionar. Y lo que les decía recién, no puede haber una Cámara de presentes y otra de ausentes. Solo existe o está constituida la Cámara cuando tiene el quórum para sesionar, debatir y votar. Por eso los 2/3 son sobre los miembros presentes. En esto, el peronismo, ¿en qué se basó? En Doctrina de Autor, la obra de Mariano de Bedia, sobre todo a la hora de cuál es el quórum. Es decir, me pide el quórum extraordinario, no me pide un quórum extraordinario, rige el quórum común del artículo 56, la mitad más uno. También apelan a la jurisprudencia norteamericana. Recuerden ustedes que había una señera jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecía que cuando coinciden los textos de la Constitución americana con la Constitución nuestra, puede ser aplicada la jurisprudencia norteamericana por nuestros tribunales. En este sentido, también apelan, en primer lugar, a la doctrina de autor, Willoughby, que dice son 2/3 de los presentes. Luego, la opinión del Speaker Reed. ¿Saben lo que es un speaker? Sí. ¿Eh? Speaker es el que habla. Sí, pero no es literal la traducción. Es que no sé cómo decirlo cuando me baso en esto. El speaker es el presidente de la Cámara, el que dirige el debate. Y a veces muchos criterios en las cámaras legislativas se fijan por la presidencia. Bueno, entonces, cuando se le pidió opinión al presidente de la Cámara de Diputados norteamericana, que en ese caso era Reed, dijo, miren, para declarar la necesidad de la reforma son 2/3 de los miembros presentes. Y ese criterio fue aplicado también por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso del ferrocarril del Missouri Pacífico contra el estado de Kansas. ¿Qué es lo que dice allí la Corte norteamericana? Miren, textual lo que dice la Corte norteamericana. Los 2/3 de votos de cada Cámara del Congreso requeridos para proponer una reforma de la Constitución
es el voto de los 2/3 de los miembros presentes, siempre que estos alcancen el quórum, y no los 2/3 de votos conjuntos de miembros presentes y ausentes. Es decir, no cabe ninguna duda. La historia constitucional argentina, la doctrina constitucional argentina, la doctrina constitucional americana y la jurisprudencia de la Corte Americana lo dicen claramente. Los 2/3 se deben computar sobre la Cámara constituida. ¿Y cuándo tengo constituida la Cámara? Cuando tengo quórum. De allí, entonces. Yo lo que tengo que deslindar es cuál es la naturaleza jurídica de la declaración. Es una ley. Como es una ley, tengo que seguir el procedimiento de formación y sanción de las leyes. Para esto, para sesionar, votar, discutir, etcétera, etcétera, ¿qué necesito? Quórum. Por lo tanto, los 2/3 se computan sobre ese quórum, es decir, sobre los miembros presentes. ¿Se entiende esto? Sí, profe, ahora sí. Esa es la idea. A eso se refiere la... Profe, Y y entonces cuando, después de que Levenson presenta el proyecto para declararla nula y la invalidez de los títulos convencionales, etcétera, responde Sampay sobre los 3 ejes, eso no iría, tendría que ir lo que responde Montin, también sobre los 3 ejes, que es el análisis histórico, el derecho comparado. Ya aclaré que no fue Sampay el que contestó, que fue Berras Montini. Hay un error en el... Pero sí, entiendo eso, pero ¿qué contestó para cambiarlo? Lo que estamos diciendo... ¿Cuál de los dos? Claro. Por eso, lo último, no lo de las 3, que se puede decir inconstitucional, porque... Bla, bla. Todo lo que en el trabajo dice que dice Sampay lo dijo Berras Montini. Tienen que cambiar el nombre, nada más. El resto es todo igual. Buenísimo, señores. Profe, disculpe, cuando habla de quórum extraordinario, ¿cómo sería el quórum Y por ejemplo, hoy por hoy la Constitución para leyes que requieran reforma de la ley orgánica de los partidos políticos o del sistema electoral nos pide mayoría, nos pide 2/3 para sesionar, por ejemplo. Según a veces la importancia de las normas, la Constitución te pide un quórum específico. Bueno, esto no lo podés debatir si no juntás tanta gente. El quórum ordinario es la mitad más 1. Ahora, la Constitución puede decirme, no, para esta ley no quiero que sea la mitad más 1, quiero que sean los 2/3 los que estén presentes. No sé si aclaré con eso. Sí, profe. Profe, yo tengo una duda de la reforma del 57. Primero dije que vamos a ir por orden. Primero todo lo que tengan del 49, después pasamos al 57. Profe, yo tengo otra duda. Bueno. Anda, María. Yo tenía otra duda sobre la función social de la propiedad, que la pregunta tipo en el artículo creo que era 40 o 39, no me acuerdo. El 38. Ah, ese. La función social de la propiedad lo que viene a hacer es a terminar con aquel concepto, liberal de la absolutez del derecho real de dominio. Es decir, pone énfasis en la limitación del derecho de propiedad. Uno tiene claramente garantizado el derecho a la propiedad, en tanto y en cuanto yo con ese ejercicio del derecho de propiedad no genere un daño a un tercero o un menoscabo a un tercero. El ejemplo clásico de función social de la propiedad, ¿cuál es? La reforma agraria. Terminar con el latifundio y que el que trabaja la tierra sea el que tenga la posibilidad de acceder a la propiedad sobre la misma. Es decir, terminar con la tierra ociosa. El ejemplo clásico, un gran terrateniente que tiene 2 millones de hectáreas, de las cuales solamente tiene ocupadas para trabajar 1 millón. ¿Y las otras para qué las tenés? Ah, no, las tengo ahí vacías, desocupadas. La función social de la propiedad, ¿qué sería? ¿Le voy a sacar la tierra a su legítimo tenedor? No. Reconozco el señorío de la tierra en su propietario. Digo, mirá, vos no la podés tener vacía. La tenés que poblar.
y tiene que tener una funcionalidad productiva. Eso, por ejemplo, función social de la propiedad. La otra también, el otro ejemplo que podemos dar de función social de la propiedad está vinculado a, por ejemplo, el patrimonio natural y artístico. Que no sea propiedad de una familia sola. Por ejemplo, hay un célebre caso sobre un mural de Siqueiros, el célebre muralista mexicano, que estaba en un sótano de una familia. Bueno, no, ponelo en una galería y que todos podamos tener el derecho de ver al Siqueiros. ¿Eso significa que te lo confisco, que te lo expropio? No, es tuyo y yo reconozco que es tuyo. Pero como parte del patrimonio cultural de la nación, todos los habitantes tienen que tener derecho a contemplarlo, siempre reconociendo en su legítimo titular la propiedad. En efecto, el artículo 38 creo que lo dice. La idea de permitir que toda familia labriega se convierta en propietaria de la tierra que trabaja. Es la máxima expresión de la función social de la propiedad. O esto también se puede dar, por ejemplo, sobre patentes de uso. Ahora lo estamos viendo con el debate de la vacuna. ¿Puede ser solamente propiedad exclusiva de los laboratorios o puede socializarse a efectos de que también los estados puedan producir vacunas a efectos de hacer frente a una pandemia mundial? ¿Eso significa que no va a cobrar regalías el laboratorio? No, va a cobrar, pero el Estado también la puede producir a efectos de aquel que no pueda acceder al precio de mercado tenga por lo menos garantizado el genérico. Es un poco la ley de patentes medicinales que había impulsado el gobierno de Ilia, para ponerlo como ejemplo también. Entonces, profe, sería como atemperar su uso, que era lo que decía la doctrina del Papa León, no era ese, era de Pío XI, creo. Pío XI. Sí. Ven la parte final del 38, dice, procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. En efecto, hubo numerosas leyes de colonización agraria durante este periodo, que las van a estudiar precisamente cuando den derecho agrario allá al final de la carrera. ¿Qué otras preguntas tienen de la Constitución del 49? Yo, profe, cuando pregunta por qué fue derogada y cómo, sé que fue derogada por decreto en abril, pero ¿qué más? La Constitución es derogada por una proclama militar de la dictadura de Aramburu el 27 de abril de 1956. Grábense esa fecha, 27 de abril del 56. Pues después en el examen preguntamos, ¿cuándo se deroga la Constitución del 49? Y con el golpe del 55, no. Con el golpe con la reforma del 57, no. La reforma del 49 es derogada por esta proclama del 27 de abril de 1956, que deroga la Constitución del 49 y reimplanta la del 53 con las reformas del 60, 66 y 98. Así de simple es. Después, ayer hubo un compañero que me preguntó por privado el tema del estado de prevención y alarma. ¿Tienen claro el estado de prevención y alarma? Yo quería preguntarte, profe, las diferencias. El estado de prevención y alarma limita las garantías, los derechos y garantías constitucionales. El estado de sitio lisa y llanamente suspende. El estado de sitio implica una medida extrema porque lo que está en juego es la continuidad jurídica del Estado. Lo que está peligrando es nada más ni nada menos que las autoridades constitucionales. Acuérdense la frase que utiliza, conmoción interior o ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio, bla, 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 bla. En cambio, cuando hablamos del estado de prevención y alarma, se está refiriendo a perturbación del orden público. Es mucho más genérica la norma. Fíjense lo que dice, alteración del orden público que amenace perturbar el normal desenvolvimiento de la vida o las actividades primordiales de la nación. ¿Qué podría ser? Un corte de ruta, por ejemplo. Te ordeno levantar el corte de ruta porque estás alterando la libre circulación.
un corte de ruta, un piquete o una huelga son de tal intensidad que pueden poner en peligro las autoridades constitucionales? Creo que no. Ahora, ¿alteran el normal desarrollo del orden público? Para el peronismo sí. O por lo menos para esta Constitución sí. En consecuencia, podía limitar el ejercicio de algunos derechos. Ahora, ambos se declaran por ley. Ambos se declaran por ley. Y reitero, uno limita y el otro suspende, lisa y llanamente. ¿Y el estado de sitio cuánto dura? Porque el estado de prevención y alarma decía que no podía durar más de 30 días. El estado de sitio dura lo que la ley que declara el estado de sitio establezca. Ah, ok. Gracias. Y también creo que la Constitución actual dice que no puede durar más de 30 días, salvo que la ley declarativa diga otra cosa. ¿Qué más de la Constitución del 49? Yo tengo una pregunta sobre el Poder Judicial. Sí. ¿El recurso de casación es solo para los códigos de fondo? O sea, para que solo interprete la Corte los códigos de fondo, también cualquier ley. Solo los códigos de fondo. Es para que la Corte unifique la interpretación de los códigos de fondo. El recurso de casación es eso, es un remedio procesal que se ejerce por vía de recurso, es decir, que lo ejerce un órgano judicial jerárquicamente superior, ¿a efectos de qué? De unificar la interpretación jurisprudencial de una norma. Y a su vez también la Constitución del 49 establecía que la interpretación que la Corte hiciere de los códigos por recurso de casación era obligatoria para todos los jueces inferiores. Por ejemplo, les doy un ejemplo. El tema del robo con arma. ¿Sí? ¿Qué es arma? ¿Un arma de juguete puede ser considerada arma? No. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, porque otros dicen, bueno, objetivamente no lo es. Otros que te dicen, bueno, pero el tema es que ejerce un poder intimidante para la víctima que no tiene modo de saber si es arma o no es arma. Entonces, ¿qué pasa? Como hay dos criterios interpretativos, algunos te dicen, bueno, es robo con arma. En consecuencia tiene una escala penal que va de los 5 a los 15 años. Otros te dicen, no, no es arma. En consecuencia es robo simple, una escala que va de los 2 a los 6 años. Un poquito de diferencia en la pena, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me toca un juez que interpreta de una manera, me tocan tantos años. Interpreta un juez que interpreta de otra manera, tengo otra escala penal. ¿Y el principio de igualdad ante la ley? Mismo hecho, dos interpretaciones distintas. En consecuencia, se establece la necesidad de que haya un órgano centralizado que diga, señores, el código se interpreta así y ustedes lo tienen que aplicar como yo digo. En eso consiste el recurso de casación. Es quien fija cómo debe interpretarse la ley de fondo y baja línea a los tribunales inferiores. Como les pongo yo en mi trabajo, es una institución que nace, con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la Revolución genera todo un nuevo cuerpo normativo, pero los jueces franceses eran los jueces de la monarquía. En consecuencia, las autoridades revolucionarias temían que los jueces frenaran las reformas legislativas introducidas por la Revolución. En consecuencia, crearon la Corte de Casación como órgano encargado de interpretar los códigos. Y esto lo toma la Constitución del 49. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos hoy por hoy, tanto a nivel nacional como provincial, tribunales de casación, pero solo en materia penal, encargados de unificar la ley penal hoy en día. Luego, en la provincia de Buenos Aires, el resto de las normas de las ramas del derecho, las funciones de casación las ejerce la Suprema Corte de Justicia Provincial a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Esto se lo tiro como dato, nada más no los quiero complicar con cuestiones procesales. La casación es eso, es un tribunal jerárquicamente superior que debe fijar la unificación de la interpretación de los códigos. La Constitución, en vez de crear un tribunal específico de casación, le otorgó las funciones de casación a la Corte Suprema.
Me queda menos de un minuto, nos volvemos a conectar ahora. ¿Algo más de la Constitución del 49?